¿Qué te ha pasado, tío? Tú antes molabas. Sigo molando. No, mucho me has cambiado. Realmente llamado Lucio Septimio Vasiano, en su ascenso como emperador decidió tomar el nombre de Marco Aurelio Antonino Vasiano, pero el sobrenombre por el que todos lo conocemos como Caracalla fue por ser el responsable de introducir una capa larga de origen galo con dicho nombre en la moda romana, lo que nos lleva a decir que era natural de la Galia por la zona del actual Lyon. Cuando ocupó el trono en el 198 después de Cristo, la extensión del imperio era la siguiente. De este a oeste, la región que se encontraba en la zona más oriental era la frontera con los partos, los alanos y los árabes, mientras que en el territorio más occidental teníamos una Hispania completamente conquistada. De norte a sur, el territorio más norteño se encontraba en Britania hasta la frontera segura que ofrecía la protección del muro de Adriano, a pesar de que el muro de Antonino Pío, a unos 160 kilómetros más al norte que el de Adriano, ya estaba construido, desde el 140 después de Cristo, pero llevaba abandonado desde el 160. En el sur se ocupaban todas las costas mediterráneas, incluida la provincia de Egipto, que era el territorio más al sur del imperio. Como decíamos, en el 198 después de Cristo nuestro protagonista fue nombrado coemperador junto a su padre. Poco más tarde, su hermano Geta compartiría el título de tercer coemperador en el año 209, pero Caracalla, que desde los 7 años había sido nombrado heredero del imperio, no estaba dispuesto a compartirlo. Por ello, hizo asesinar a su hermano en el momento en el que murió su padre, además de encargarse de silenciar a todos los partidarios de Geta en el año 212, siendo este un acto que sin lugar a duda marcaría buena parte de su gobierno en solitario, aunque realmente no todas sus políticas fueron macabras, algo que por lo que generalmente se conoce a este emperador, además de por sus termas, fue por el edicto de Caracalla del 212, con el cual otorgó la ciudadanía romana a todo habitante libre del imperio, aunque también es cierto que ser ciudadano romano ya no suponía el lujo de antaño y la motivación real para hacer esto simplemente era para aumentar los ingresos fiscales, por lo que podemos decir que hasta su mejor decisión política como emperador no era ni siquiera bien intencionada. Volviendo con su fratricidio, tras mandar el asesinato de su hermano Geta, Caracalla también permitió la ejecución de al menos 20.000 testigos que conocían su implicación en el asesinato. Como es natural, este comportamiento, lejos de ganarle amigos en Roma, le granjeó una peligrosa cantidad de enemigos. Ante esto, Caracalla se vio la necesidad de salir de Roma y emprender campaña en las fronteras germanas a fin de limpiar su reputación y tal vez su conciencia. Una vez conseguido el control de las fronteras norteñas frente a queruscos, vándalos y marcómanos, se decidió a emprender las campañas en el este, lugar donde sería un profundo admirador de Alejandro Magno, motivo por el cual buscaría parecérsele, tanto en sus políticas como en sus poses y atributos para los bustos a los que se le retrataba. No obstante, su estancia en Alejandría en el 215 tuvo de nuevo un final fatídico cuando se propagó una sátira sobre el asesinato de su hermano. El emperador, que no se tomaba demasiado bien las críticas, hizo que sus legionarios realizasen una purga por la ciudad, masacrando a miles de inocentes. Nuevamente esto provocó que el emperador tuviera que marcharse de otra ciudad romana, con el odio que provocaban sus acciones. ¿Qué te ha pasado, tío? Tú antes molabas. Sigo molando. No, mucho me has cambiado. Tras huir de Alejandría en el 215 después de Cristo, intentó probar de nuevo fortuna en una nueva campaña contra los partos. En esta ocasión buscaba aprovechar la situación de guerra civil que ocupaba a los mismos, obteniendo una victoria bastante rápida. Sin embargo, durante la campaña parta, se estaba gestando una conspiración entre las propias tropas del emperador. El autor intelectual sería el propio jefe de la Guardia Pretoriana, Marco Opelio Macrino. El día acordado para cumplir la conspiración sería 4 días después del cumpleaños del emperador. Por ello, el 8 de abril del 217, mientras que marchaban hacia Arrain, en Mesopotamia, el emperador fue asesinado por el soldado Julio Marcial, quien a su vez fue atravesado por el lanzamiento de una jabalina mientras cometía el asesinato. Puede que para ocultar el resto de la conspiración o una muerte llevada a cabo por los hombres leales al emperador que buscaban defenderlo. Sea como fuere, la conspiración quedaba cerrada y silenciada. Incluso durante un corto periodo de tiempo, el asesino y jefe de la Guardia Pretoriana, Macrino, tuvo un periodo de gloria al usurpar el trono imperial durante los próximos 2 años, hasta que el ejército pudo reinstaurar a la dinastía de los Severos con el nombramiento del sobrino de Caracalla, Heliogábalo, como nuevo emperador de Roma. Esperamos que esta breve historia de Roma os haya gustado. No olvides darnos tu apoyo con un pulgar hacia arriba, compartir y suscribirte. Nos vemos muy pronto.